Alfa. Alfa. Los betas son relajantes. Contracción de las arterias. Y lo que producen relajación Son los beta. Beta 2. Yo les dije en su momento que la arteria puede contraerse o relajarse dependiendo si se activa un receptor alfa, contracción. Beta 2 se activa, relajación. Entonces, la noradrenalina puede regular la presión arterial. Claro, principalmente contrae. El efecto de la noradrenalina casi siempre es sobre receptores alfa, por lo tanto es contracción. Pero la adrenalina, si es a bajas dosis, y eso les dije que no se olviden, ¿cómo se usa la adrenalina para resucitar al recién nacido? ¿Dosis altas o bajas? Bajas. ¿Por qué se usa bajas? Porque la adrenalina produce Porque en dosis taquicardia. bajas se une más a receptores Beta. ¿Beta qué? Acá, el corazón beta qué? Beta 1. Beta 1. La adrenalina a dosis bajas actúa uniéndose primero que nadie al receptor. Si tú le pones mucha adrenalina, vimos al recién nacido asfixiado, entonces se va a unir a los beta, pero también se va a unir a los alfa. Entonces no solo va a estimular el corazón, sino que también va a producir vasoconstricción, y eso no queremos. El niño está medio muerto. El niño quiere que le active su corazón, no que le contraiga sus arterias. Entonces cuando hablan de varoreflejos o reflejos relacionados con la presión, es de adrenalina, no la adrenalina. Vasoconstricción alfa, vasodilatación B, estimulación del corazón beta 1. Eso más o menos ya estudiamos en su momento, ¿ya? Entonces eso nada más esa parte. Ahora, dice acá que el hígado forma una proteína que se llama angiotensinona. La proteína pasa a la circulación, acá lo puedo ver que ha pasado a la circulación, y cuando llega al pulmón, en el pulmón hay una enzima que se llama la enzima convertidora de angiotensina, o sea, la ECA, sino que aquí dice ACE, que parece detergente, porque está en inglés, ¿no? Pero en español es de atrás para adelante, ¿no? Es enzima convertidora de angiotensina. Entonces, el hígado produce angiotensina, ese va a la sangre. Y cuando esa sangre pasa por el pulmón utilizando su enzima convertidora de angiotensina, lo convierte en angiotensina 1 en angiotensina 2. Y esta angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor. La dice, mire, como lo pueden ver, arteriola dice acá, vasoconstrictor. Yo les voy a enviar la diapositiva, digamos, le das un listado lleno de diapositivas. Yo sé, ya les voy a enviar con anticipación suficiente, ¿no? Pero ahorita pongámosle atención, ¿no? Tengan ahí las que puedan estudiar, ustedes requieran. Pero también esta angiotensina 2 puede actuar en el corazón, ¿sí? Aumentando la contractilidad. O sea, el efecto principal es contraer las arterias de esta angiotensina 2, pero también puede hacer que el corazón se contraiga un poco más fuerte. Eso es un efecto. Ahí está todo, ¿no? Estamos mencionando con calma, para que no digan no se entendió muy bien, estamos tratando de hacerlo de manera pausada. Bueno, ahora, el angiotensinógeno, antes de convertirse en angiotensina 2, primero fue angiotensina 1. Entonces, debe haber alguien que lo convirtió a eso en angiotensina 1. Recién a la angiotensina 1 la ECA lo convirtió en angiotensina 2. Entonces, antes de que sea angiotensina 2, primero tiene que ser 1 y primero tiene que ser angiotensinógeno. Esta conversión de angiotensinógeno en angiotensina 1 lo hace una enzima. ¿Cómo se llama? ¿Está? Renina. ¿Y dónde se puso la renina? ¿En dónde? ¿Qué órgano es este en inglés? ¿Está en inglés? El riñón. Entonces, el riñón produce renina, se convierte a la angiotensinógeno en angiotensina 1. Luego esta pasa por el pulmón, en el pulmón la enzima convertidora lo convierte en angiotensina 2. Y esa angiotensina 2, su principal característica es contraer las arterias. Se dice la arteriola también puede estimular el corazón, pero también puede hacer que el riñón
también hace que en el riñón se reabsorba sodio. Se retiene agua que sube también la presión, ¿no? Acá dice, incrementa la presión arterial, incrementa la presión arterial. Entonces, esas son algunas de las acciones. Por supuesto, también puede ser que haga que la corteza suprarrenal libere aldosterona. El aldosterona también retiene sodio, ¿no? Y eso también puede aumentar un poco la presión. ¿Ya? Entonces, este es un panorama de cómo se regula la presión arterial. Cuando tenemos sed, tomamos más agua, puede que nos suba un poquito la presión, ¿no? La antidiurética retiene agua, más volumen de sangre, puede subir un poco la presión. Los varorreflejos, que son simpáticos sobre todo, o sea, adrenalina y noradrenalina, receptores alfa y beta, los cuales son sobre todo para elevar la presión. Los alfa, vasoconstricción arterial, ¿no? Ya. Después, el hígado forma angiotensinógeno, que pasa a la circulación, la renina del riñón lo convierte en angiotensina 1 y en el pulmón se convierte en angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor. Ahí cada vez dice vaso, ¿no? También aumenta la fuerza de contracción del corazón, también retiene sodio, incrementando también la presión arterial y hace que aumente la aldosterona, se retiene sodio también y también aumenta la presión arterial. Entonces, es un panorama más o menos de las sustancias que tienen que ver con la presión arterial. Entonces, acá están los medicamentos que se pueden usar como hipotensores, o sea, para bajar la presión arterial. El primero para nosotros, ahorita, para ustedes en todo caso, es el más importante, es la metildopa. ¿Y por qué la metildopa es importante? Porque es un hipotensor clase B en el embarazo, o sea, es seguro en el embarazo. Si una mujer es hipertensa, queda embarazada y quiere controlar la presión arterial, se le da metildopa. Si una mujer embarazada desarrolla preeclampsia, que es una hipertensión que se produce por el embarazo, por unas alteraciones que se dan en la placenta, y ya van a llevar su triglicéridos, hay una constricción de los vasos, se libera angiotensina, en fin, se le da metildopa. Entonces, ¿dónde actúa la metildopa? ¿Qué es esto? ¿Ustedes me pueden mirar? ¿Qué es esto? ¿Qué parte? ¿Qué es esto de acá? El tronco cerebral, el tronco encefálico, ¿no? Entonces, en el tronco encefálico hay el mesencéfalo, la protuberancia, bueno, es anatomía. En el tronco encefálico está el centro vasomotor. Entonces, la metildopa bloquea el centro vasomotor. O sea, el que manda catecolaminas, el que manda estímulos simpáticos para contraer las arterias. ¿Ya? O sea, bloquea al que envía impulsos simpáticos a alfa para que se contraigan las arterias, para que se estimule el corazón. Porque la metildopa actúa directamente en el centro vasomotor. Entonces es un medicamento importante, no se pueden olvidar, de todas maneras va a haber una pregunta sobre eso en el examen, porque este medicamento se encarga de bloquear, ¿no es cierto? Bloquear los estímulos que aumentan la presión arterial, los estímulos simpáticos, ¿verdad? Lo que es estímulos simpáticos, solo los simpáticos. Muy bien. Por acá nosotros tenemos unos medicamentos, vamos a ver, que también se pueden usar en la pestaña, que son los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores. Bloquean los receptores beta en el corazón, ¿no? Y pueden actuar también en los receptores beta 2 que están a nivel periférico, pero son principales en el corazón. Son bloqueadores beta 1 cardíacos. Entonces el corazón ya no se va a contraer tan fuerte, se va a contraer más despacio, más lento y la presión arterial va a bajar. Los beta bloqueadores. ¿Qué beta bloqueador se considera un poco más para el caso de las gestantes? Se considera el labetalol. Labetalol. Recuerden ese nombrecito, labetalol. Hay otros, ¿no? Acá dice propranolol, metoprolol y otros. Pero de esos otros, el que se ha usado más en gestantes es un poquito más seguro, más apropiado, es el labetalol. Labetalol, así se llama, termina en ol, como alcohol, labetalol, ¿no? Entonces, ese es un
decía que está en el vasito, dice que hay bloqueadores de canales de calcio. Hay otros fármacos, pero no se usan casi en la gestante porque no son muy seguros. A nosotros nos interesa que se use. Entonces son los bloqueadores de canales de calcio. En esos bloqueadores están principalmente el nifedipino. El nifedipino, ¿ya? Terminan en pino. Hay otros más. Hay el hidradipino, el amlodipino, el nifedipino. Terminan en pino. Nosotros queremos acordar del nido. El resto ya no importa. Nifedipino. 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 Vamos a ver lo que estamos dando. Bueno, ese es un bloqueador de canal de calcio. A ver, ayúdenme ahí, no se duermen. A ver, Guerrero, ¿qué estás haciendo ahí? Que te has dibujado cuando lo estás mostrando de tu compañera. A ver, muéstrame, Guerrero. El medicamento ya has mostrado. Ay. Está interesadísimo en lo que le muestro. De canal de calcio. Si bloqueamos la entrada de calcio al músculo liso, ¿qué va a pasar con el músculo liso? No va a haber excitación. No va a haber potencial de acción. Para que un músculo se contraiga necesita calcio. Si no entra calcio, se relaja. Entonces, bloqueadores, ahí se ve, chiquitos canales de calcio, principalmente ahí el nifedipino. Después, se puede bajar la presión, que les comenté la semana pasada, un poco cansado, con diuréticos. Acá dice diuréticos tiacídicos, que le hemos puesto al cuy. Al cuy le hemos puesto sus diuréticos en su dibujo. ¿Ustedes qué le hemos puesto al cuy? ¿Cómo se llaman los diuréticos al cuy? Furosemida y la hidroxapina, hidroclorotiazida. Furosemida. ¿Y qué dijimos de la furosemida, Álvaro? La presión puede bajar, una parte está corriendo de la sangre. Se disminuye el volumen sanguíneo y la presión baja. Bajar la presión, no lo dejas pasar suficiente sangre al pecho. Le llega menos sangre al pecho, es peligroso. Entonces furosemida no se usa en la gestación. Furosemida, dice, no importa, pero es furosemida. El otro es el diurético tiacídico, el hidroclorotiazida. Ese podría usarse, pues, por decir un día, ¿no? Para reducir un poquito, una dosis baja, pero no se debe usar por tiempo prolongado, hemos dicho, puede disminuir la presión mucho, más de lo que queremos y puede ser peligroso. Entonces ellos bajan la presión haciendo que se pierda sodio y agua, ¿no? Se pierde sodio, se bloquean los, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman esos que hacen pasar sodio, cloro hacia el interior de la célula? Cotransportadores, muy bien, se trata también con ese, cotransportadores o simportadores, muy bien, está bien, gracias, simportadores. Ellos se bloquean, ya no regresa el sodio a la sangre, se queda en la orina y la persona, lo vimos nosotros, pero la persona orina más. Bueno, y acá abajo están los fármacos que se usan más para la presión alta, para la hipertensión, pero que no los pueden usar las embarazadas, están prohibidos. Son clase C y algunos de clase D, ¿no? Dañan el pulmón, el riñón y el feto, lo malogran, entonces no se pueden usar en la gestación. Pero las personas que no son embarazadas, hombres o mujeres, se usan bastante. Son los fármacos que inhiben la enzima convertidora, inhiben a la ECA, se llaman IECA, dice captopril, enalapril y otros igual que ellos que terminan en pril, ¿no? Captopril, enalapril, lisinopril, ¿no? Ibupril, etriptil, por lo menos los dos, captopril, enalapril. Estos inhiben a la enzima convertidora. A ver, ¿dónde está la enzima convertidora? Está aquí. Dijimos que parece ACE, pero se lee ECA, ¿no? A esta lo inhiben. Si bloquean a esta, la angiotensina 1 ya no se va a convertir en angiotensina 2. Entonces ya no va a haber vasoconstricción. Va a haber relajación y la presión baja. Y la presión baja. ¿Sí? ¿Está bueno todos ustedes? Está bien. Y los otros que actúan de una manera parecida son
son los antagonistas del receptor de angiotensina 2. Quiere decir que cuando se forma la angiotensina 2, cuando hay esto tiene que actuar en un receptor que se llama receptor de AT1. AT1R, ese es su receptor. Acá está. AT1R, ese es el receptor de la angiotensina 2. Ahí se une esa angiotensina 2 y produce vasoconstricción. Entonces, hay medicamentos que bloquean a la enzima convertidora, que terminan en PRIL, ¿no? Captopril, enalapril. Algunos lo hemos escuchado, hemos visto un familiar que es hipertenso o lo han escuchado. Pero hay otros medicamentos que no bloquean a la enzima, sino que bloquean al receptor para la angiotensina. Entonces se unen a este receptor AT1 que está en las arterias y no lo dejan actuar a la angiotensina. Entonces, como bloquean los receptores, se llaman antagonistas de este receptor. Se llaman ARA2, antagonistas del receptor de angiotensina 2. Antagonistas del receptor de angiotensina 2. Los ARA2. Estos terminan en sartán, closartán, valsartán, ibersartán, tamisartán y varios nombres. Los más conocidos más todos son los sartán, valsartán. El primerito por lo menos se debe recordar. Entonces, estos fármacos no se pueden usar en la gestante. Dañan el riñón, el pulmón, el riñón del feto, están contraindicados en la gestación. Entonces, lo que nos interesa, nosotros podemos usar en las embarazadas 3 hipotensores. No se olviden, se pregunta para el examen. 3 hipotensores. Javier, ¿cuáles son los hipotensores que acabamos de decir? Ya me voy a acordar de unos nombres, mala suerte. Me acuerdo de unos nombres. ¿Cuáles son? Metildopa, número 1. Labetalol. Imiferipil. ¿Listo? Miren, ya dijimos, Metildopa. Metildopa. Labetalol. Nifedipin. Esos son los fármacos que podemos usar con tranquilidad, con seguridad, que no le van a hacer daño al bebé. ¿Está bien? Claro, no lo vas a usar libremente porque va a ser demasiada la presión, pero se pueden usar. No son fármacos peligrosos. ¿Qué usamos más? Para el largo plazo, para el tratamiento que va a durar varios días, metildopa. Para el tratamiento que va a durar varios días, varias semanas, metildopa. Pero para un tratamiento que quiere tratar, porque en ese momento la presión nifedipin. A ver. Miren, ¿qué dice arriba? Dice arriba. Angiotensina 2. ¿En qué receptor está actuando? ¿Y cuáles son los efectos? Todo lo que está acá. ¿Ya? Aumentar la testosterona, aumentar la producción de adrenalina y noradrenalina, liberar hormona antidiurética, dar más sed, ¿no? La persona siente, cuando está actuando, la persona siente más sed, siente más ganas de comer sal, ¿ya? ¿Veis el apetito por la sal? ¿Ya? En la arteria produce contracción, contrae la arteria, aumenta la frecuencia del cuerpo, y el cuerpo aumenta la frecuencia del cuerpo, aumenta el gasto y la presión sistólica. ¿Ya? Recuerden que la sistólica es fundamentalmente la fuerza de contracción del corazón, el volumen que produce el corazón, más que la fuerza, volumen y fuerza. En cambio, la diastólica es la resistencia a la contracción de la arteria. Todos saben que hay contracción, sistólica, corazón, volumen, ¿no? Y fuerza del corazón, y diastólica, resistencia de la arteria, contracción de la arteria. Así como hay un receptor AT1 que aumenta la presión, hay un receptor AT2 que puede disminuir la presión, tiene efectos beneficiosos, pero no es muy utilizado. Entonces, esto lo vamos a dejar solamente como el AT1, que es el encargado de manejar la presión, pero que hay un AT2 que puede hacer que se pierda sodio, ¿no? Que puede disminuir el engrosamiento de las arterias, entonces que puede ser un poco beneficioso, pero no hay un medicamento que actúe específicamente acá. Entonces, ¿qué significa ECA? ¿Qué es la ECA? Enzima convertidora de angiotensina. ¿Qué es un YECA?
Cuando tú das un YECA, por lo que es enzima, entonces ya no hay forma en que el enzima ya no va a actuar en todo el célula, ya no va a haber vasoconstricción. Además, como esta enzima convertidora destruye la bradicinina, cuando está bloqueada la enzima, la bradicinina no se destruye y produce vasodilatación. Este es un efecto complementario de la aspirina, de la bradicinina, no es la prostaglandina, de la prostaglandina. Es un efecto complementario que ayuda a bajar la presión arterial. A ver, repito, ¿qué estamos diciendo? Enalapril inhibe a la enzima convertidora. Si se inhibe la enzima convertidora, no se va a formar angiotensina 2, no va a haber vasoconstricción, no va a haber vasoconstricción. Pero además, esta enzima convertidora es la que destruye a la bradicinina. Como está bloqueada por el enalapril, no se destruye la bradicinina y este actúa como un vasodilatador. Esto ayuda también a producir vasodilatación. Es como una ayudadita para la hipertensión. ¿Y qué hace el ARA2? El ARA2 también se llama la familia sartán. ¿Qué ARA2 hemos dicho? Losartán. O sea, termina en sartán, por eso es la familia sartán. El ARA2 bloquea al receptor AT1. Acá dice sartán, se une al receptor AT1 y entonces ya no puede actuar en angiotensina 2, entonces ya no aumenta el calcio dentro de la célula, porque acá hay una cascada, que lo vamos a ver la próxima semana, que tenemos oxitóxicos citopolíticos, ahí sí lo vamos a ver con detalle, porque no nos guste mucho, tenemos que verlo con total claridad. En todo caso, aquí, cuando toma angiotensina 2, se queda una proteína G, la fosfolipasa, aumenta el calcio y hay contracción. Si usamos un sartán, se bloquea el receptor, ya no va a haber nada de esto, ya no va a haber calcio, ya no va a haber contracción. Entonces, el sartán actúa en el receptor, mientras que el YECA bloquea a la ECA. El YECA bloquea la enzima convertidora. Son efectos parecidos, pero no idénticos. Esto lo han dibujado ustedes. Hemos calificado su informe. Algunos lo han hecho mejor, otros también ya están todos los informes. Entonces, ahorita vamos a un pequeño paréntesis. Para una opinión. Una parte. A ver. La próxima semana, acá hay un grupo que tiene práctica el lunes. Y el otro grupo tiene práctica el sábado. ¿Y el sábado qué es? Feriado. Qué bacán. Gracias. 7 de junio. Entonces, diuréticos, hemos visto el hidroclorotiazida, todo el fenótipo actúa, lo que hace, ¿cómo se llama esta vaina? ¿Cómo se llama? El cotransporte. El cotransportador. Sí, por favor, lo han dibujado ustedes, han acabado sus colores y no se acuerdan. El cotransportador, los importadores, le mete sodio con cloro, ese se bloquea. Cuando eso se bloquea, ¿qué pasa el Guerrero? El Guerrero se bloquea, particularmente el sueño, está con una con otra compañera, el pánico ahí. Guerrero, habla. ¿Ah? Cuando este se bloquea, ¿qué sucede con el sodio y el cloro? Ya no reabsorben, quedan aquí la luz, acá donde está la pichi, y jalan al agua y el cuyo orina más, o la persona orina más. O sea, ¿por qué orina más? Ustedes no han escrito todavía, no han escrito mecánicamente, pero ¿cómo responden? Se queda el diurético aquí, retiene el agua y la persona micciona, ¿no? Un mayor volumen de orina, elimina un mayor volumen de orina. Es el mecanismo. Igual la furosemida, pero hemos dicho que no se usa en embarazar, que esto podría por ahí una vez, una dosis, capaz porque está muy adelantada, hinchada, podría ser, pero no es, y con la presión alta no es un fármaco seguro, ¿verdad? No es muy seguro. ¿Ya? Pero este es el que baja la presión porque disminuye el volumen sanguíneo. Bloqueadores de canales de calcio. ¿Qué hacen los bloqueadores de canales de calcio? Acá hay un canal de calcio, yo veo muy clarito que por acá entra el calcio. Se entiende que esto es la membrana celular y entonces el calcio viene de afuera y ingresa al citoplasma. En el citoplasma el calcio se une a quién? ¿A quién se acuerda? Vamos a hablar un poquito de eso. A la calmodulina. Muy bien, gracias, calmodulina. ¿Dónde veías?
Luciano. Luciano, gracias Luciano. Luciano también, se respondió también la clase a la carmodulina. Y este complejo calcio-carmodulina estimula a una miosina sinasa. Miosina sinasa, o sea, algo que actúa sobre la miosina. Y cuando esa miosina está fosforilada, se une a la actina y ¿qué va a haber de acá? Contracción. Y esto hemos hablado con una figura diferente, pero ya hemos hablado de esto. Entonces, ¿qué hace el nifedipino? El nifedipino es una dihidropiridina. Hay otros nombres, y esto no importa, no les voy a preguntar. El que quiere, bueno, lo puede realizar, pero yo les voy a preguntar sobre eso. Yo quiero que se acuerden nifedipino. Este nifedipino es una dihidropiridina, es un bloqueador de canal de calcio. Si no entra calcio al músculo liso, ya no se va a contraer, se relaja. Y la presión arterial, disminuye, baja. ¿No? Si se dilata, ya no hay tanta presión, se relaja, baja la presión arterial. O se contrae, sube la presión. ¿No? Entonces se relaja la arteria, se relaja el músculo liso de la arteria, o la arterial y la presión baja. Dijimos que también se podía usar para bajar la presión, ¿qué dice? Beta bloqueadores. ¿Cuál dijimos que podía usar? Acá no está su nombre. ¿Cuál dijimos que podíamos usar? La betalol. La betalol. El abetalol no solo es un bloqueador beta, también es un bloqueador Alfa. Entonces, relaja las arterias y disminuye la estimulación del corazón. Eso es en el corazón, porque no hay receptor beta 1. En el corazón el receptor beta 1, la dimetilciclasa, la MP cíclico, la proteína A, aumenta el calcio y hay contracción. ¿No? Se contrae fuerte y rápido el corazón. Entonces, ¿qué hace el beta bloqueador? Bloquea el receptor beta 1 y no hay nada de esto, ya no hay nada de esto, ya no hay MP cíclico, ya no hay calcio, el corazón se contrae más despacio y más débil. Con el beta bloqueador, más despacio y más débil. Eso lo vamos a preguntar, con algunos datos. Acá tenemos unos nombres, yo solamente quiero que se acuerden de la betalol. Hay otros, isopranolol, isoprolol, sí, pero a nosotros nos interesa el betalol. Ahora, los beta bloqueadores pueden, los que son bloqueadores beta 2, que actúan en beta 2, ¿ya? Como el abetalol, como el carvedilol, como el propranolol. Hay beta bloqueadores que actúan en beta 1, en alfa 1 y también un poquito en beta 2. Los que actúan en beta 2, los beta bloqueadores en beta 2, existe en el libro de Guzmán, usted lo puede encontrar ahí si tiene más curiosidad y lo revista, libro de Guzmán. Entonces, los beta bloqueadores, de tipo beta 2, pueden ser agonistas parciales. ¿Qué significa ser un agonista parcial? Que produce o se une un poco a receptores activos y otro poco a receptores inactivos. Entonces puede producir un poquito de estimulación. Y si produce un poquito de estimulación del receptor beta 2 en el músculo liso, puede producir algo de vasodilatación. Entonces, en resumen, podríamos decir que el abetalol actúa bloqueando receptores beta 1 del corazón, baja la presión, bloqueando alfa 1 en las arterias, se relaja el músculo y estimula un poquito, no lo bloquea, sino estimula un poquito al beta 2 y por lo tanto produce algo de vasodilatación. Repito, el abetalol es un antagonista, bloquea los receptores beta 1 del corazón. ¿Qué presión baja? Sistólica. La sistólica. Bloquea el alfa 1 de las arterias. ¿Qué presión baja ahí? La Sistólica. La sistólica de las arterias. Y también estimula un poquito, activa un poquito los beta 2 de los vasos sanguíneos. Si estimula un poquito los beta 2 de las arterias, produce un poquito de vasodilatación. ¿Qué presión baja ahí? ¿Más la sistólica o la distólica? La distólica.
carro. el hidrocruciato de sodio. Cuando la presión está muy alta, ¿cuánto es la presión normal? ¿Cuánto es la presión normal? 120/80. ¿Ciento cuánto? 120/80. Cuidado. Dale otro. ¿Sí? 120/80. En muchas mujeres es 110/70 y sigue siendo normal, no es hipotensión. La mujer tiene la presión un poquito más baja. Bueno, pues supongamos que es 120/80. Eso es normal. Entonces, si llega alguien al hospital con 240/120, con 240/120 es una hipertensión maldita, es demasiado alto. Ya, te puede dar un infarto cerebral, un derrame cerebral, te rompe una arteria, un infarto cardíaco, se puede morir con una presión demasiado alta. Entonces se le da un hidrocruciato de sodio, se le coloca a la gente un hidrocruciato de sodio. ¿Ya? Esta ampolla se diluye en un frasco de cloruro, ¿ya? O de dextrosa, se diluye ahí y se pasa, ¿sí? Por el equipo de Benocris, gotita a gotita, o con bomba de infusión, gotita a gotita, gotita a gotita, y la presión comienza a bajar, comienza a bajar. ¿Ya? Este medicamento, ¿no? Produce óxido nítrico, y el óxido nítrico es un potente vasodilatador. ¿Qué es? Nítrico óxido nítrico, estas cuestiones verdes. El óxido nítrico, ¿no? Hace que la miosina se separe de la actina, es un potente vasodilatador. Actúa rapidito, ¿ya? Entonces, solo que tengan una idea nomás, ¿ya? No es muy usual. Y esto sí tienen que entendérmelo con claridad, ¿no? Con total claridad. Una adrenalina. Hemos dicho que el fármaco, según en el embarazo, para usarlo inclusive algunos días o semanas en embarazada, que no va a haber mayor problema para el feto, es la metildopa. ¿Dónde actúa la metildopa? A ver, ¿estás echada ahí desde la cabeza? ¿Estás cómoda? ¿Quieres un almohadón? ¿Ah? Pre y post. Pre y post. En el centro vasomotor, y en el tronco encefálico, ahí actúa el centro vasomotor, y ahí parten los estímulos simpáticos que van a todo al corazón y a los vasos sanguíneos, del corazón, vasos sanguíneos, en el centro vasomotor. Entonces, esta es una neurona presináptica, esta será una neurona postsináptica. Esta neurona, ¿no? Mediante noradrenalina lo activa esta. Y cuando esta se activa, estamos hablando de tronco encefálico, ¿sí? Estamos hablando del centro, tronco encefálico. Ahí en el tronco encefálico está el centro vasomotor. Y ahí hay neuronas que activan presinápticas que se llaman neuronas postsinápticas. Lo activan mediante noradrenalina. Y cuando lo activan a esta llega hasta el corazón, libera noradrenalina, y se libera adrenalina, y se contraen los vasos y la presión sube. Y por eso se contraen las vasos y sube la presión. Entonces, ¿qué hace la metildopa? La metildopa actúa como un falso neurotransmisor. Falso neurotransmisor. O sea, se convierte la metildopa en metilnoradrenalina. La metildopa llega al centro vasomotor y las enzimas lo convierten en metilnoradrenalina. Entonces, la que estimula la neurona postsináptica es la noradrenalina. Pero cuando es reemplazada por la metilnoradrenalina, esa metilnoradrenalina ya no estimula. Ya no estimula la neurona postsináptica. Como ya no hay estimulación, ya no hay liberación de adrenalina ni noradrenalina, el resto del cuerpo, la presión baja. Entonces lo que hace la metildopa es convertirse en metilnoradrenalina, reemplazar a la noradrenalina aquí y ya no se activa la neurona postsináptica y la presión arterial comienza a bajar. Es el mecanismo de acción. Recuérdenlo así, es un falso neurotransmisor. Para bajar la presión se pueden combinar algunos hipotensores, vamos a ir terminando esta parte, se pueden combinar algunos hipotensores, ¿ya? Pero no todos se pueden combinar, no cualquiera se puede combinar con cualquiera. Entonces las raíces verdes
ejemplo, se puede dar hidroclorotesida con losartán, o se puede dar nifedipino con enalapril, ¿sí? O se puede enalapril con hidroclorotesida, pero no se puede dar en ninguna persona porque le daña el riñón otra vez, aunque no sea embarazada, losartán con enalapril. No se debe dar. Esa combinación no se da, es peligrosa, ni en gestantes ni en no gestantes. Aparte, en las gestantes nunca se dan ni este, están prohibidos en las gestantes. Pero aparte, si se combina un hombre, una mujer que no esté embarazada, dañan el riñón. No se deben combinar gestantes. Y muchas veces para poder bajar la presión no basta con un solo medicamento, hay que combinar. Entonces acá dice vieja, un nombre de vieja. Enalapril. Un nombre de un arador. Arzán. Un nombre de bloqueador de canal de calcio. Niferín. Un diurético. Para la presión. Hidroclorotesida. Son los nombres de medicamentos que están hablando acá. Entonces, para algunas personas, si no estamos hablando de los embarazados, para algunas